Hola, yo soy Ernesto Valverde. Tengo 52 años y nací en Cuautla, Morelos. Toda mi vida viví ahí, entre el calor, los cerros y ese olor a pintura que se me quedó metido en la nariz desde que tenía como 15 años. Me dediqué a pintar casas, bardas, rejas, lo que saliera. Lo aprendí de mi papá, que también era pintor, Ypsilon-Puis, ya sabe, uno le sigue los pasos al viejo sin cuestionar mucho. Yo me casé joven, a los 24, con Lucía, una mujer buena, fuerte, aunque las cosas entre nosotros se fueron desgastando con los años. Tuvimos una hija, Mariana, que ahora tiene 20 años. Es mi orgullo más grande. Ella estudia psicología en Cuernavaca y aunque ya no vive conmigo, siempre hemos sido muy cercanos. Más que hija, es como mi amiga. Me manda mensajes casi todos los días. O bueno, me los mandaba. Me divorcié hace 6 años. No fue por infidelidades, ni gritos, ni golpes. Fue más bien como una muerte lenta. Un día simplemente ya no sabíamos qué decirnos. Yo trabajaba todo el día. Llegaba rendido y ella, pues, también tenía lo suyo. Fue triste, la neta. Pero bueno, seguimos en contacto por Mariana y también porque Lucía se enfermó. Primero fue la presión, luego los riñones y de ahí para abajo. Y ahí empecé a endeudarme. Entre medicinas, doctores y todo lo que se fue acumulando, ya no me alcanzaba ni para el gas. A veces me quedaba sin trabajo semanas enteras. En Cuautla ya no hay tanto que pintar. Todos se van a vivir a Cuernavaca o arreglan sus casas ellos mismos. Y la verdad, no me daba para vivir. Fue en uno de esos días oscuros que un compa de la secundaria me habló por Facebook. Me dijo que estaba en Houston, trabajando en una empresa de pintura comercial, que ganaba bien, que siempre había chamba, que rentaba con otros paisanos y que si me animaba, él me ayudaba a llegar. Yo al principio pensé que era broma. Nunca en mi vida había salido del país, apenas si conocía Puebla. Pero las deudas ya me tenían asfixiado. Y más que el dinero, me sentía inútil. Sentía que ya no servía para nada. Como si a los 51 ya no valiera. Como si lo único que quedara fuera esperar a morirse sin molestar a nadie. Entonces no dije nada a nadie. Ni a Mariana, ni a Lucía, pa. Solo le dejé una carta a mi hija y me fui en autobús hasta la frontera. Ahí crucé como muchos, caminando, escondido, con miedo en el estómago. Fue horrible. No quiero entrar en detalles porque todavía me cuesta dormir cuando lo recuerdo. Pero digamos que no fue fácil. Ni Houston, ya en Houston, mi compa me recogió. Yo pensé que me iba a llevar a su casa, pero no, me llevó a una cochera. Una cochera que habían convertido en cuarto. Ahí dormían ya 2 más. Y pues yo fui el tercero. Un colchón inflable, una cobija y listo. No había ventana, solo una puerta que daba a un patio trasero con un perro que ladraba todo el día. El primer día me llevaron a trabajar. Un edificio grande, gris, de esos que parecen fábricas abandonadas, pero que por dentro están llenos de oficinas. Me dieron un rodillo y un galón de pintura y me dijeron, píntalo todo, antes del mediodía. Sin decir hola, sin dar instrucciones. Y ahí empezó mi nueva vida, una vida donde nadie me conocía, donde nadie me saludaba por mi nombre, donde nadie me decía buenos días, don Ernesto, como allá en Cuautla. Aquí era solo hey you. O a veces ni eso nada. En los primeros días aguanté. Pensaba en el dinero, en mandar algo a Mariana, en ahorrar, en salir adelante. Me decía a mí mismo, es temporal, es solo mientras me aliviano. Pero dentro de mí algo se fue rompiendo. Extrañaba todo. La comida, mi cama, el ruido de los trastes cuando Lucía cocinaba, el perfume barato que usaba Mariana cuando iba a la universidad. Extrañaba incluso el sonido del tren que pasaba por el centro de Cuautla a las 5 de la mañana aquí en Houston. Lo único que escuchaba eran sirenas de patrullas y motores de carros que no descansan nunca. ¿Y yo? Yo no sabía a quién contarle cómo me sentía, porque allá en México pensaban que yo ya estaba del otro lado, que estaba ganando en dólares, que la estaba rompiendo Ingües. Y pues no, lo único que se me rompía era el alma. Nunca me imaginé que a los 3 meses iba a estar diciendo,
Me voy. Pero bueno, eso ya es parte de lo que les quiero contar. No para dar lástima, no para que digan pobrecito, sino porque siento que si no lo digo, me va a tragar por dentro. Y quizá alguien más allá afuera se siente igual. Y necesita escuchar que no está solo. A ver, yo sé que esto suena raro, pero lo que más extraño no es algo grande. No es el dinero, ni mi casa, ni el coche viejo que tenía allá en Cuautla. Esas cosas, pues uno se acostumbra a vivir sin ellas. Lo que de verdad me pesa son esas pequeñas rutinas que uno ni nota cuando las tiene, por ejemplo. Levantarme a las 6 de la mañana con el gallo del vecino, el mismo gallo que a veces quería matar de tanto que cantaba, pero allá ese canto marcaba el inicio del día. Me levantaba, prendía el comal, ponía café en la olla, de cafetera, de esa olla vieja de aluminio que ya estaba toda tiznada por abajo. Mientras el café hervía, salía al patio con mi taza. Me sentaba en una silla de plástico que ya tenía una pata floja y veía cómo se empezaba a iluminar el cielo detrás de los cerros. Respiraba hojando y olía a tierra húmeda, a pan recién salido del horno de doña Estela, la vecina. A veces hasta pasaba Mariana, ya bañada y lista para ir a la uni, y me daba un beso rápido en la frente. Ya me voy, pa. Y se iba corriendo, porque siempre se le hacía tarde. Y yo me quedaba ahí, solo, pero acompañado de todo lo que me daba sentido. Después de eso, me iba caminando al centro, siempre por la misma calle, saludando a los mismos. ¿Qué onda, Ernesto? ¿Hay chamba hoy? ¿Ya le pintaste la casa a don Filemón? Y yo respondía con una sonrisa, aunque no hubiera trabajo. Porque allá uno se siente parte de algo. Aquí en Houston paso junto a cientos de personas todos los días y nadie me ve a los ojos. Nadie. Es como si yo no existiera. Allá, cuando no había trabajo, me iba al mercadito a comprar algo para la comida. Siempre compraba lo mismo, 2 jitomates, una cebolla, medio kilo de arroz y un cuarto de queso fresco. Si había suerte, un par de aguacates. Me gustaba cocinar, aunque estuviera solo. Ponía la radio, escuchaba música de los 80s, de esas que me hacían recordar a Lucía cuando éramos novios, y me ponía a cocinar con calma, sin prisa, sin nadie gritándome. Aquí no cocino, no hay donde. En la cochera donde duermo hay una parrilla eléctrica que apenas sirve. Además, todo huele a humedad, a encierro, a cansancio acumulado. Cuando llego del trabajo, los otros 2 ya están dormidos o viendo el teléfono. A nadie habla, nadie pregunta, nadie dice nada. Extraño bañarme con mi cubeta en el patio cuando se iba el agua. Sí, suena chistoso, pero allá uno se baña cantando. Aquí el baño es compartido y cada minuto cuenta. Te metes, te bañas rápido, te sales y gracias si el agua está tibia. No hay tiempo para cantar. Extraño hasta el camión que tomaba para ir a Cuernavaca. Ese que siempre iba lleno, donde te pegaban las mochilas en la cara y los vendedores subían a ofrecer dulces y bolis. Aquí todo es en carro, pero no hay quien me lleve. Caminar en Houston es como estar perdido. Las distancias son enormes. Y si no tienes GPS, te friegas. Ana ya tenía un perro. Se llamaba Canelo. Era callejero, pero se quedó conmigo desde que lo alimenté una vez. Me seguía a todos lados. Dormía junto a mi hamaca. Le hablaba como si fuera una persona y a veces sentía que me entendía más que muchos humanos. Murió el año pasado y lloré como niño. Aquí no hay espacio ni para mí, menos para un perro. En Cuautla, cada domingo me iba al parque con Mariana. Desde que era niña, era como tradición. Aunque creciera, aunque tuviera novio, siempre se hacía un tiempito para caminar conmigo, comernos una nieve, platicar de la vida. Me contaba de sus clases, de sus amigas, de sus dudas, y yo me sentía útil. Me sentía escuchado. Aquí, el domingo es igual que el lunes. Me levanto a la misma hora, barro la cochera, aunque no sea mía, lavo mi ropa en un balde porque no hay lavadora. Y luego me siento en la banqueta a ver pasar los carros. A veces llamo a Mariana, pero ya no es igual. Ella dice que está bien, que me extraña, pero yo siento su voz lejana.
como si no supiera qué decirme, como si le doliera también. Y yo me pregunto, ¿para qué vine? Para vivir como sombra, para dormir en el piso y pintar paredes que ni sé de quién son. A veces cierro los ojos y me imagino en mi cocina, calentando tortillas en el comal, escuchando la risa de Mariana desde su cuarto, sintiendo el sol entrar por la ventana. Esos momentos simples, esos eran mi riqueza. No lo supe hasta que los perdían. Y ahora ya no me siento Ernesto, me siento como una versión gris de mí mismo, como si me hubieran apagado el color. Y todo por buscar unos dólares que ni siquiera me alcanzan para pagar lo que debo. Pero bueno, eso era mi rutina. Eso era mi vida. Y era más feliz de lo que pensaba. Mire, cuando uno llega a este país, piensa que va a llegar a trabajar y ya, que va a hacer lo suyo, que con esfuerzo va a salir adelante. Pero no es así de sencillo. No es solo llegar, agarrar una brocha y pintar. No, este país tiene sus reglas, sus ritmos y sobre todo su forma de tratarte cuando no hablas bien inglés, cuando no tienes papeles, cuando no perteneces. Mi compa, el que me trajo, se llama Toño, fue buena onda conmigo al principio, eso sí, me recibió, me consiguió chamba, me prestó una cobija, pero a los pocos días ya no era el mismo Sean. Ya no hablaba tanto, ya no me preguntaba cómo estaba, me trataba como uno más, como si yo fuera un bulto más, ahí en su cochera. Él ya llevaba 5 años acá, y se le notaba en todo, en cómo hablaba, en cómo se vestía, hasta en su forma de mirar, como si ya se hubiera vuelto parte de este sistema, como si el corazón se le hubiera endurecido. Yo trataba de seguirle el ritmo, de no estorbar, de ser útil, pero no era fácil. Los primeros días de trabajo fueron los más duros. Me levantaba a las 5, en silencio, para no molestar a los otros. Caminaba 3 cuadras para tomar el bus, y de ahí a la obra, siempre edificios grandes, con techos altísimos, escaleras pesadas y pinturas tóxicas que te hacen doler la cabeza. Los supervisores no te saludan, solo gritan, ¡más rápido tú! Eso está mal hecho. No te pago por descansar, y uno traga. Traga el coraje, traga el orgullo, traga el dolor de espalda. Porque sabe que si contesta, lo corren a donde va. Yo trataba de hacer amigos, de hablar con los otros paisanos, pero todos estaban en su rollo. Nadie quiere conectar mucho con nadie, porque aquí todo es temporal. Hoy estás, mañana te vas, y mientras menos emociones metas, mejor. Así no te duele tanto cuando el otro desaparece. Pero había uno, Ramón, de Michoacán, un señor como de mi edad, también pintor. Un día me vio sentado solo en el descanso y me dijo, «Te arrepientes, ¿verdad?» Yo nomás asentí. No hacía falta decir nada. Desde entonces, cada que podíamos, platicábamos. Me contaba de su familia, de su esposa que estaba enferma allá, de sus 3 hijos que no veía desde hace 7 años. Y me decían, esto no es vida, compa, pero es lo que hay. Ramón era como un espejo. Me hacía ver lo que yo no quería aceptar, que estaba empezando a convertirme en alguien amargado, en alguien que ya no soñaba, que solo sobrevivían, Y es que, a pesar de todo, yo seguía tratando de mantener contacto con mi hija. Le mandaba fotos del lugar donde trabajaba, aunque no fueran bonitas. Le contaba cómo era el clima, lo que comían. Pero ella, poco a poco, empezó a contestar menos. A veces pasaban días, y cuando por fin respondía, era con frases cortas. Ok, pa, qué bueno. Cuídate. A un día le mandé un audio diciéndole que la extrañaba, que soñaba con regresar, que nada valía la pena sin ella. Y su respuesta fue solo, tú decidiste irte. Esa frase me cayó como piedra porque tenía razón. Yo me fui. Yo no le pregunté si estaba bien con que me fuera. Solo desaparecí. La dejé con su mamá, con sus dudas, con sus silencios. Y ahora me estaba cobrando esa ausencia con distancia. Y en medio de eso, el trabajo seguía. Cada semana, nuevos lugares, nuevos jefes, más gritos. La paga apenas y alcanzaba para mandar unos cuantos dólares y guardar otros pocos. Comía mal, dormía poco, me dolía todo el cuerpo, pero lo peor era sentir que me estaba perdiendo,
Empecé a cambiar. Me volví más callado, más serio. Perdí las ganas de reír. Incluso Ramón lo notó. «Te estás apagando, compa», me dijo un día. Y sí, yo me sentía así, como foco fundido. Ya no tenía luz. Una noche, regresando del trabajo, me encontré a Toño en la cochera, tomando cerveza con unos amigos. Me ofreció una. Me senté con ellos y empecé a escuchar sus historias. Todos decían lo mismo, aunque este país les quitó mucho, pero que ya no había vuelta atrás, que regresar era perder. Que aquí, por lo menos, había trabajo y yo me quedé callado, pensando, ¿será que yo también me voy a quedar aquí por resignación? ¿Por miedo a parecer fracasado? Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo, sintiendo que algo dentro de mí se estaba quebrando. Pensé en mi hija en Lucía en mi casa, vacía, en el puesto de gorditas que estaba frente a mi calle, en el pan dulce de las tardes, en todo lo que había dejado. Y me pregunté, ¿valió la pena? Todo explotó un jueves. Había estado toda la semana pintando una bodega enorme, esas que tienen techo de lámina y guardan no sé qué cosas que uno ni entiende. Llevábamos ahí 3 días, metidos entre polvo, calor y ese olor a químico que se te mete por la nariz y te quema por dentro. Yo ya me sentía mal desde el martes. Tenía dolor de cabeza, me temblaban las manos y sentía un mareo que iba y venía como olas. Pero no dije nada. ¿Cómo iba a decir algo? Aquí, si uno se queja, lo mandan a su casa. Y sin papeles, sin seguro, sin nada. Pues uno traga y sigue. Ese jueves llegamos antes del amanecer, como siempre. Ramón ya no estaba en el equipo. Lo habían movido a otro lado. Así que me tocó solo, con un chavito de Oaxaca, que apenas entendía el español y no hablaba nada de inglés. Subimos a una escalera altísima para pintar unas vigas del techo. Y ahí fue donde todo se vino abajo, literal. Me empezó a temblar la vista. Sentí como si el cuerpo ya no me respondiera. Y de pronto me caí. No sé cuántos metros fueron, pero no fue poco. Caí sobre unas tarimas vacías. Me golpeé la pierna, el hombro y la espalda. El dolor fue inmediato, punzante, pero no grité y no podía. Solo me quedé ahí, tirado, mirando el techo borroso, escuchando las voces confusas de los demás, sintiendo cómo se me iba el aire. Me levantaron entre dos. No había ambulancia, no hubo médico. Solo me sentaron contra una pared, me dieron agua y el supervisor dijo, descansa un rato y luego sigue. Así, tal cual. Parolé. Como si no importara, como si mi cuerpo golpeado fuera una herramienta más, que se había descompuesto tantito. Yo no pude seguir mi dolía todo. Apenas podía caminar. Y Toño, cuando se enteró, solo dijo, pues, ya te tocaba. Todos pasamos por eso. Me dejó en la cochera, con una bolsa de hielo y una caja de analgésicos, que ni sé de dónde sacó. Ahí, en esa cochera caliente, con el cuerpo adolorido, solo, sin poder moverme bien, me quebré, lloré, como no había llorado en años. Lloré como niño. Me tapé la cara con la cobija y lloré. No solo por el dolor físico, sino por todo, por la humillación, por la impotencia, por haberme ido, por haberme mentido a mí mismo, creyendo que todo iba a mejorar, por haberle fallado a Mariana, por no tener a nadie que me dijera, aquí estoy. Y en medio de ese llanto, me llegó un mensaje a Nera Mariana cortito, frío. Directo, mi mamá se puso mal. La llevamos al hospital. Los doctores dicen que no hay mucho que hacer. Sentí que me tragaba la tierra. Lucía, con quien viví 20 años, con quien compartí techo, cama, vida. La misma que me cuidó cuando me enfermaba, que me acompañó cuando mi papá murió, que me aguantó en mis peores días. Estaba mala, muy mal. Y yo estaba a miles de kilómetros, tirado en una cochera, incapaz de hacer nada. Le llamé de inmediato a Mariana Né, me contestó llorando. Me dijo que a su mamá le fallaron los riñones, que ya estaba en cuidados intensivos, que los doctores le daban pocas horas. Y que ella, mi hija, no sabía qué hacer y ni yo tampoco. Quise volar, quise correr, quise estar allá pero no podía. No tenía papeles,
No tenía dinero suficiente, no tenía ni cómo caminar bien. Me sentí más inútil que nunca, más cobarde, más ausente. Esa noche no dormí. Me la pasé con el celular en la mano, esperando noticias. Ao amanecer, Mariana me mandó otro mensaje. ¿Ya se fue? Pan Lucía había muerto y yo no estuve. No estuve para sostener su mano. No estuve para despedirme. No estuve para consolar a mi hija. No estuve en Punton. Y ahí fue donde todo se rompió dentro de mí. Todo lo que creí que estaba haciendo, por el bien de la familia, por salir adelante, por mejorar nuestra vida, se me vino abajo. Todo era mentirao, me había alejado de todo lo que amaba. Me había convertido en un fantasma. Y ahora no tenía a quién volver. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pensé en todo, en cómo había dejado esa carta antes de irme, en cómo Mariana me abrazó por última vez, sin saber que no me volvería a ver en mucho tiempo, en cómo Lucía me había dicho un mes antes: no te vayas, Ernesto. Quédate, Ann. Ya veremos cómo le hacemos. Y yo no la escuché, me sentí un traidor, un egoísta, un imbécil, y lo peor fue que ni siquiera pude ir al funeral. Mariana me mandó una foto del altar con flores blancas, con una foto de Lucía sonriendo, con velas encendidas. Yo la miré desde mi celular roto, con las manos temblando, con la garganta hecha nudo, y pensé: ¿qué estoy haciendo aquí? Ahí fue cuando decidí que esto no era para mí, que este país no valía tanto dolor, que ningún dólar vale una despedida que no puedes dar, que ninguna promesa de futuro justifica tanta soledad. Y aunque todavía no sabía cómo, empecé a repetirme una y otra vez en silencio: me voy, me voy, me voy. Yo no sabía que el cuerpo podía doler así sin tener una herida visible. No hablo del golpe que me di en la bodega, ni del dolor de espalda, ni del hombro. Hablo de ese otro dolor, el que se mete por dentro, el que arde en el pecho y se queda pegado como si fuera plomo. Ese dolor que no tiene remedio, ni con medicina, ni con alcohol, ni con oración. Después de que Mariana me dijo que Lucía había muerto, entré en un estado que nunca había sentido, como si todo lo que me rodeaba se hubiera quedado en silencio. El ruido del tráfico, los gritos del taller, las voces en inglés que no entendía, todo se apagó. Yo caminaba por la calle y sentía que flotaba, que no estaba ahí aunque era otro. Intenté trabajar al día siguiente, no por ganas, sino porque no sabía qué más hacer. Toño me miró raro, me preguntó si estaba bien, y yo solo asentí con la cabeza. ¿Qué le iba a decir? ¿Que acababa de perder a la mujer con la que compartí media vida? ¿Que mi hija estaba sola allá, lidiando con la muerte de su madre, mientras yo pintaba paredes en un país que nunca me quiso? Ese día, mientras pintaba una reja de color gris, me puse a llorar sin darme cuenta. No fue como en las películas con Ulantu y Escandaloso Nan. Fue en silencio. Las lágrimas me caían por la cara y se mezclaban con el sudor y con la pintura que me salpicaba la ropa. Ninguém me viu. Nadie me preguntó nada y yo me sentí más solo que nunca. Esa noche, cuando regresé a la cochera, me senté en el suelo y abrí mi teléfono. Vi todas las fotos que tenía de Lucía, las del bautizo de Mariana, las de los cumpleaños, las de los paseos al balneario, las de las tardes en casa con su cabello amarrado y su sonrisa cansada. Me quedé viendo una en especial, una donde ella está sentada en la cocina, riéndose con una taza de café en la mano. Esa foto me mató. Me puse a hablarle como si me escuchara, como si estuviera ahí, sentada frente a mí. Perdóname, Lucía. Perdóname por irme. Perdóname por no estar. Perdóname por pensar que el dinero era más importante que estar contigo. Yo solo quería ayudar. Pero la cagué, me equivoqué. Y ya no hay vuelta atrás. Después de eso me fui a dormir. O más bien, me tiré al colchón, porque no pude cerrar los ojos en toda la noche. Tenía la cabeza llena de recuerdos. Me acordé de nuestra primera casa, de cuando Mariana era chiquita y se metía entre nosotros en la cama, de las peleas tontas, de los silencios incómodos, de los besos robados en la cocina. Todo me dolía. Todo me pesaba, y luego empecé a pensar en Mariana, en cómo iba a ser su vida sin su mamá, en lo sola que se debía sentir, en que tal vez ya no me perdonaría nunca
por no estar ahí. Pensé en mandarle un audio, pero no tuve valor. ¿Qué le iba a decir? Que soy un cobarde, que preferí buscar dólares a quedarme al lado de ella. No podía con la culpa. Me comía por dentro y entonces, por primera vez, me pregunté seriamente, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena estar aquí, trabajando como burro, durmiendo en una cochera, aguantando humillaciones, perdiéndome de la vida de mi hija, de los funerales, de los abrazos? La respuesta me llegó sola, no. No vale, no valió, nunca. Pero aceptarlo me dolía más que todo, porque me daba miedo regresar con las manos vacías. Me daba vergüenza volver a Cuautla y que la gente me viera como el que fracasó en el norte. Porque aquí nos enseñaron que irse a Estados Unidos es triunfar, que quedarse es perder, que quien regresa es porque no aguantó, y yo ya no aguantaba más. Me sentía partido en dos. Una parte de mí quería agarrar un bus y cruzar de regreso, sin mirar atrás. Y la otra, esa parte terca y orgullosa, me decía que aguantara, que por lo menos trabajara 6 meses, que mandara más dinero, que no me rindiera. Pero esa parte se iba haciendo más chiquita cada día. Yo ya no comía bien. A veces pasaba todo el día con solo un café y una dona. Bajé de peso en la ropa, me quedaba floja. Me empezaron a doler las encías y una muela se me aflojó. Tenía la piel reseca, los ojos hundidos, el alma rota. Y nadie se daba cuenta, ¿no? Quizá sí, pero aquí nadie se mete en la vida de nadie. Aquí cada quien arrastra su cruz en silencio. Un domingo me senté en un parque solito. Era un lugar feo, con pasto seco y bancas rotas, pero tenía sombra. Me senté ahí y vi pasar a unas familias latinas con sus hijos. Hablaban español. Reían, jugaban, y me dio una punzada en el pecho. Pensé en, ellos ya hicieron su vida aquí. Yo no. Yo solo vine a perder la mía. Ahí decidí que ya no podía más, que algo tenía que cambiar, que si seguía aquí, iba a morirme en silencio, lejos de todo lo que alguna vez me dio sentido. Pero no fue una decisión fácil. Lloré otra vez, sentí miedo, vergüenza y rabia. Rabia conmigo mismo, por no haber escuchado a Lucía, por no haberle dicho a Mariana lo que realmente sentía, por haberme creído la mentira del sueño americano. Esa noche le mandé un mensaje a mi hija. Solo puse en hija, me quiero regresar, y apagué el teléfono. No podía con la ansiedad de esperar su respuesta. No podía con el miedo de que no me contestara, de que me dijera que ya era tarde. Pero al mismo tiempo, en mi corazón, algo empezó a soltarse. Como si por fin, después de tanto, pudiera respirar un poco. Como si el simple hecho de decir me quiero ir fuera un paso hacia volver a ser yo. Después de mandar ese mensaje a Mariana diciendo que me quería regresar, pasaron casi 3 horas sin respuesta. 3 horas en las que el corazón me latía como si tuviera tambores adentro del pecho. Pensé en borrarlo, en decir que fue un error, en inventar cualquier cosa para no quedar como el papá que se rajó. Mas no, ya no podía seguir fingiendo fuerza cuando por dentro me estaba desmoronando. Cuando por fin contestó, su mensaje fue corto, pero directo. ¿Si tú sientes que ya no puedes? Vente. Te espero. Yo leí esa línea como 100 veces. Te espero, tan simple. Pero me tocó como ninguna otra palabra en mucho tiempo. Porque era eso lo que yo necesitaba. Que alguien me estuviera esperando. Que alguien me dijera que mi regreso no era una derrota, sino una vuelta a lo que de verdad importa. Pero claro, decir me voy es fácil, irse es otra cosa. Primero tuve que hablar con Toño Gel. Le dije que me regresaba, que ya no podía más. Pensé que iba a burlarse, que me iba a decir que era un débil, pero no. Solo se quedó callado y dijo, cada quien sabe hasta dónde aguanta. Si quieres, te llevo al terminal. Y así, sin más, como si supiera que tarde o temprano eso iba a pasar. Vendí lo poco que tenía, una mochila, un par de herramientas, unas botas usadas. Junté lo justo para pagar un boleto de autobús hasta la frontera. De ahí me tocaría cruzar de regreso como fuera. Como entré, con miedo, con incertidumbre, pero ahora con un dolor distinto. Las despedidas fueron frías.
Nadie me abrazó, a nadie me dijo suerte. Aquí, cuando uno se va, simplemente desaparece, como si nunca hubiera estado. En el camino de regreso, mientras el autobús cruzaba las calles largas de Houston, miré por la ventana con un nudo en la garganta. Pensé, ¿y si estoy cometiendo un error? ¿Y si después me arrepiento? ¿Y si allá tampoco me espera nada, pero no había marcha atrás? Ya no Han, ya lo había decidido. Y aunque tuviera miedo, ese miedo ya no me paralizaba, me empujaba. El cruce fue difícil. No quiero entrar en detalles por seguridad, pero digamos que fue más doloroso emocionalmente que físicamente. Ver a tantos paisanos regresando como yo, con la mirada baja, con los sueños rotos, con las mochilas llenas de cansancio. Me partió el alma. Había jóvenes, viejos, mujeres con niños, todos volviendo con algo que contar o con nada. Cuando por fin pisé suelo mexicano, no lloré, no reí, solo respiré profundo, como si el aire me dijera bienvenido a casa, aunque te fuiste sin avisar. Llegué a Cuautla de madrugada. No quise avisar a Mariana que ya estaba ahí. Solo tomé un taxi hasta mi casa. Bueno, lo que quedaba de ella. Un vecino me estaba cuidando el lugar, pero ya se notaba el abandono. El polvo, el pasto crecido, la puerta oxidada, todo era igual y distinto. Abrí con la llave que aún guardaba en mi bolsillo desde el día en que me fui. Entré, encendí la luz y me senté en la misma silla donde tomaba café en las mañanas. El silencio era profundo. Me abrazóme, dolió. Dormí en una hamaca esa noche, sin colchón, sin cobijas, solo con el peso del cuerpo que por fin estaba en paz, pero con el alma hecha trizas. A la mañana siguiente, Mariana llegó. Entró sin tocar, como cuando era niña. Me vio, se me quedó mirando, y sin decir una sola palabra, vino y me abrazó. Y ahí, si lloré, lloramos los dos largo en hondo. Después, nos sentamos a hablar por horas. Le conté todo, desde cómo crucé, hasta cómo viví, cómo trabajé, cómo me sentía. No le escondí nada. Quise ser honesto, porque ella tenía derecho a saber, porque era mi hija, porque era lo único que aún me quedaba entero. Ella también me contó lo suyo, lo que vivió con su madre, lo que sintió cuando me fui, cómo se sintió abandonada. Me dolió escucharla mucho, pero también me alivió, porque a veces el perdón no llega en un te perdono. Llega en el simple hecho de que alguien te escuche con el corazón abierto. Los días siguientes fueron extraños. Caminar por Cuautla otra vez, ver a los vecinos, sentir el sol del mediodía quemándome la piel. Todo se sentía conocido, pero lejano. Algunos me saludaron con sorpresa, otros con curiosidad, y uno que otro con esa mirada de «¿Ya regresaste? ¿Fracasado?» Pero no me importó. Ya no. Empecé a moverme, a buscar trabajo otra vez. No era fácil, claro, pero un compa del barrio me ofreció ayudarle con pintura en un par de casas. Acepté, ya no por necesidad, sino por ocupar la mente, por volver a usar las manos para algo que me conectara con mi tierra. También fui al panteón solo visitar a Lucía. Llevé flores, me arrodillé frente a su tumba y le hablé como si me escuchara. Le conté que había regresado, que Mariana estaba bien, que me perdonara por haberla dejado sola en su peor momento. No sé si me escuchó, pero en ese instante sentí un poquito de paz. Volver no me quitó la culpa, ni dolor, pero me devolvió algo que había perdido, el derecho a sentir, a estar siren. No tengo mucho ahora, ni dinero, ni lujos, pero tengo a mi hija cerca, tengo mi casa, a mi sé y mis memorias. Y eso es más de lo que tuve en esos 3 meses del otro lado. A veces me preguntan si me arrepiento. Y sí, claro que me arrepiento. Pero no por haber intentado. Me arrepiento de no haber valorado lo que tenía antes de perderlo. Me arrepiento de haber creído que el sueño americano era más grande que mi propia vida. Hoy ya no vivo soñando con dólares. Vivo despierto con los pies en la tierra que me vio nacer y con el corazón en paz. O al menos tratando. Poco a poco fui encontrando un ritmo nuevo. No fue de un día para otro, claro. Al principio me sentía fuera de lugar, como si yo ya no encajara ni aquí
ni allá. Pero, con el tiempo, empecé a ver que la vida, aunque te rompa, también te da chance de volver a coserte con lo que tienes a mano. Y eso fue lo que hice. Me empecé a remendar con lo poco que me quedaba. Mi hija fue clave en eso. Mariana no solo me abrió la puerta de su corazón, también me enseñó a verme con otros ojos. Me habló con honestidad, me reclamó lo suyo, sí, pero también me abrazó desde el dolor. Y eso no se me va a olvidar nunca. Un día me dijo algo que se me quedó grabado. Pa, yo también tenía miedo de que volvieras y ya no fueras tú. Yo la miré con sorpresa y me explicó. Pensé que ibas a volver enojado con el mundo, que ibas a culpar a todos, que ibas a ser otro. Y sí, quizá volví siendo otro, pero no el que ella temía. Volví más sencillo, más callado, más sensible. Volví con menos certezas y más preguntas. Y con una necesidad enorme de reconstruir lo que aún se podía salvar. Empecé a trabajar con un señor que tiene un taller de carpintería. No era pintura, pero algo tenía ese oficio que me ayudaba a sanar, cortar madera, lijar, armar muebles. Era como ir armando también mi propia vida, tabla por tabla, sin prisa. Con el dinero que ganaba no hacía milagros, pero alcanzaba para lo básico. Me acostumbré a vivir con poco, pero con el corazón más tranquilo. Empecé a ir al mercado otra vez. Volví a preparar mi café en la misma olla tiznada de siempre. Volví a saludar a los vecinos, a sentarme en la banqueta en las tardes, a ver pasar la vida sin sentir que se me iba de las manos y, con Mariana, fuimos construyendo algo nuevo. Empezamos a vernos más seguido. A veces me invitaba a comer a su departamento en Cuernavaca. A veces ella venía a pasar el fin de semana conmigo. Cocinábamos juntos, veíamos películas viejas, hablábamos por horas. No todo era perfecto. Había silencios. Había temas que dolían, pero también había risas. Y esas valían oro. Una tarde, mientras preparábamos unos chilaquiles, me preguntó, «Pa, ¿volverías a intentarlo? ¿A irte a Estados Unidos?» Y yo, sin pensarlo, le respondí, «No, nunca más». Me miró en silencio, como esperando que dijera más, y lo hice, porque allá dejé de ser John, porque allá perdí cosas que no se recuperan, y porque entendí que este país, con todo y sus problemas, con todo y sus carencias, es donde tengo mis raíces, en donde tengo tu voz, donde tengo memoria. Ella asintió con los ojos llenos de agua, y yo también. Después de un tiempo, decidí escribirle una carta a la familia de Lucía y sus hermanos, a su madre. No para pedir perdón, sino para agradecerles por haber estado con ella en sus últimos días. Les conté que me dolía no haber podido estar ahí, que no había un solo día que no pensara en eso y que Mariana y yo estábamos bien. No sé si todos me entendieron. Algunos sí me respondieron con cariño, otros no dijeron nada. Y aceite. No todos perdonan, y eso también es parte del camino. Con el paso de los meses, fui entendiendo que el regreso no es solo físico, también es emocional. Volver a tu tierra no significa que todo se acomoda mágicamente. Hay que reacomodar las piezas por dentro. Hay que aceptar el duelo. Hay que llorar lo no llorado. Y su lloré muchas noches en silencio, no solo por Lucía, sino por todo lo que perdí en ese viaje en la inocencia, la fe en ciertos sueños, la idea de que todo se resuelve con esfuerzo. Pero también empecé a agradecer. Agradecí por haber tenido la oportunidad de volver, por no haberme roto por completo, por tener una hija que me esperó sin rencor, por tener aún una casa donde refugiarme, por poder tomar café en la misma silla de plástico de siempre. Y sobre todo, agradecí haber aprendido a mirar distinto. Antes creía que éxito era tener más. Ahora sé que éxito es tener paz. Antes pensaba que irse era avanzar. Ahora sé que a veces quedarse es el acto más valiente. Antes quería demostrarle al mundo que yo también podía lograrlo. Hoy solo quiero vivir con dignidad, cerca de los míos, sin traicionarme. No necesito mucho. Con tener con quién hablar en las tardes, con preparar mis frijoles con epazote, con ver a mi hija sonreír,
me basta. No volví para hacerme rico, volví para no perderme del todo. Y eso fue el verdadero triunfo. Si tú llegaste hasta aquí, escuchando mi historia completa, gracias y, de verdad, gracias. Porque no es fácil hablar de esto. No es fácil admitir que uno se quebró, que uno no pudo. Que uno tuvo que volver con más preguntas que respuestas, pero más difícil aún. Es vivirlo y quedarse callado. Por eso lo estoy contando. Porque sé que allá afuera hay muchos como yo. Muchos que están del otro lado. En ese país que te promete tanto y te cobra más. Muchos que piensan que irse es la única salida, que creen que cruzar la frontera es empezar de nuevo, y a veces sí, pero muchas veces no. Yo no vine a decirte que no te vayas, tampoco a decirte que todo es malo allá. Cada quien vive su proceso, su lucha, su camino. Lo único que quiero es compartir lo que viví para que si tú estás allá, sintiéndote solo, sintiéndote perdido, sepas que no eres el único, que no estás mal por extrañar, que no estás loco por querer volver. Y si estás aquí, pensando en irte, solo te pido que lo pienses bien, que no te dejes llevar solo por lo que dicen los demás, porque nadie te cuenta lo duro que es dormir en una cochera con el alma rota. Nadie te dice lo que duele ver morir a un ser querido desde una pantalla. Nadie te advierte que allá puedes ganar más, sí, pero también puedes perderte. Lo más difícil para mí no fue el trabajo. Yo estoy acostumbrado a trabajar duro, a sudar. A cargar, lo que me dolió fue perder el sentido. Sentirme invisible, no tener a quién contarle cómo me fue. No tener a quién abrazar después de un día largo. No tener un plato caliente que sepa ahogar. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que allá uno no lloran, porque no hay tiempo, porque no hay espacio, porque te da miedo quebrarte y no poder levantarte. Pero el cuerpo guarda todo. Y un día explotas, como me pasó a mí. Por eso, si tú estás allá y te estás aguantando las ganas de llorar, llora, no pasa nada. Llorar no es rendirse. Llorar es soltar. Y a veces, solo llorando es que uno se da cuenta de lo mucho que estaba cargando. Hoy yo vivo con menos, sí, pero con más calma me levanto y escucho los gallos. Prendo el comal y tomo mi café. Salgo al patio, veo a los vecinos pasar. Y eso, que parece tan simple, para mí ahora es un lujo, un regalo, un regreso. A veces me siento en la banqueta y cierro los ojos. Y me repito a mí mismo: estás aquí, estás vivo. Estás en casa porque, aunque me fui, logré volver. Y no todos lo logran. Hay muchos que se quedan allá, atrapados, por miedo, por vergüenza, por deudas, y no los juzgo. Cada quien sabe lo que duele. Pero si tú eres uno de esos, si tú me estás escuchando desde un cuarto oscuro, desde una fábrica fría, desde un trabajo que no te deja respirar, quiero decirte esto, tú vales. Aunque te sientas invisible, tú vales. Aunque sientas que fallaste, tú vales. Aunque hayas cruzado buscando algo que no encontraste, tú no estás solo. Yo también creí que todo lo que había vivido en México no era suficiente, que tenía que probar algo más, que tenía que traer dólares para que me respetaran. Pero aprendí, a golpes, que el respeto empieza por uno mismo, por mirarse al espejo y decir, ya no quiero más. Esto, regresar, no fue rendirme, fue volver a empezar, fue darle valor a lo que de verdad importa. Y si tú decides regresar también, no lo hagas por miedo, hazlo por amor. Amor a tu gente, a tu tierra, a ti mismo. Porque si te quedas allá odiando tu vida, no estás ganando nada. Estás sobreviviendo y eso no es vivir. Y si tú aún no te has ido, si estás aquí escuchando esto desde México, desde cualquier rincón de Latinoamérica, solo te pido que no idealices. Que si chivas, sepas que no todo brilla, que lo que brilla muchas veces quema, y que lo que de verdad vale. Muchas veces lo dejamos atrás sin darnos cuenta. Ahora yo estoy intentando reconstruirme, día a día. No tengo grandes planes, no pienso en hacerme rico,
Solo quiero estar bien. Quiero cuidar lo que me queda. Quiero estar presente para Mariana. Quiero honrar la memoria de Lucía. Y quiero vivir mis últimos años con la dignidad que me negué en esos 3 meses en Estados Unidos. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te removió el pecho, si te hizo pensar en alguien, si te recordó a tu padre, a tu hermano, a ti mismo, te pido algo. Déjame un comentario. Dime desde dónde estás viendo esto. Cuéntame si tú también has vivido algo parecido. Si conoces a alguien que se fue y volvió, si tú estás pensando en irte o en volver, quiero liechi, porque esto no se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros. Y si quieres escuchar más historias como esta, gente real de paisanos que han vivido el sueño y la pesadilla, suscríbete al canal. Aquí no vas a encontrar noticias ni promesas, solo verdades contadas con el corazón. Gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por no juzgar. Y si tú como yo estás buscando paz, ojalá la encuentres. Aquí, allá, donde sea, pero que sea tuya. De verdad. Porque al final, lo único que queremos todos es eso, sentirnos en casa.